En este vídeo te voy a mostrar cuáles son los 5 mejores shaders para Minecraft 1.19 y disfrutar de épicos paisajes realistas mientras tu PC se calienta hasta explotar. Así que vamos a comenzar, pero antes déjame un comentario que diga "Oh my god". En quinta posición tenemos los Makeup Shaders, y estos shaders destacan principalmente por ser muy suaves y aptos para casi cualquier tipo de PC, y la verdad es que a pesar de ser de bajos y medios recursos, a mí me parecen muy bonitos. Bajo el agua no son una maravilla porque apenas se ven reflejos y para mi gusto son muy claros, pero igualmente son shaders realistas de gama baja y hace que podamos disfrutar de un Minecraft mucho mejor al original. Los cielos de este shader me parecen maravillosos y las nubes se ven geniales, de verdad, son un espectáculo, y si tenemos que poner algún punto en contra es que la nieve no se ve muy realista, más bien parece un bloque de hormigón, pero a pesar de ello el shader por ahora se ve genial. Las Loose Caves y las Dripstone Caves se ven algo oscuras para mi gusto, pero a pesar de eso se puede ver decentemente y eso es un punto a favor, y más teniendo en cuenta que hemos visto shaders en los que es imposible dar un solo paso. Bajo mi punto de vista, los manglares, aunque no son el bioma que nos prometieron o que teníamos en mente, creo firmemente que es el bioma que mejor se ve con este shader. Simplemente es una gozada. El primer pequeño problema lo encontraremos con la iluminación si vamos a una Ancient City. Ahora mismo llevo una antorcha en la mano y como puedes ver apenas se puede ver 5 o 6 bloques más allá. Me gusta que se vea poco, pero no tanto. Aún así, si quieres vivir una experiencia de terror en las Ancient City, este shader es ideal para ello. Las noches, bajo mi punto de vista, son excesivamente oscuras, pero un punto a favor de este shader es que tendremos una excelente iluminación en las antorchas, lo cual le dará realismo y un toque más natural al juego, y eso sí que me gusta y mucho. Sin embargo, a la lluvia no le veo ningún cambio, el agua cae en color azul como en Minecraft Vanilla sin shaders, pero al menos el decorado del cielo sí se ve hermoso con esas nubes tan realistas. El Nether con este shader ha sido una agradable sorpresa, lo esperaba muy oscuro, pero para nada, se ve muy natural y fácil de circular por él. Además, me gusta mucho que la iluminación de la lava y los bloques de luz sean suaves y nada saturados. Y el End, la verdad, ha sido otra pequeña y agradable sorpresa. El cielo me parece maravilloso y el suelo, a pesar de esos efectos de luz tan raros, también me parece muy bien trabajado. Así que para tratarse de un shader de medios y bajos recursos, me ha parecido una maravilla y muy digno de estar en este top. En cuarta posición tenemos los Sildurs Vibrant, unos shaders que gustan mucho a youtubers y streamers, especialmente por sus brillos, reflejos y la viveza de colores y decorados en el cielo. Bajo el agua son extremadamente realistas, tanto que aquí no puedes ver más allá de tus narices, y eso está bien, pero al menos yo cuando busco shaders me gusta poder ver algo bajo el agua por si necesito alguna cosa de por ahí, así que en este aspecto, en cuanto a realismo muy bien, pero en cuanto a utilidad, pues no tan bien. Sin duda, en el Overworld este es uno de los mejores shaders que hay, y es que una de las cosas que más nos gustan son los reflejos realistas, la niebla en la lejanía, las sombras y los cielos, y es que a este shader en ese sentido no hay casi ninguno que lo iguale a día de hoy. Pero la pesadilla llega cuando nos metemos en una cueva. Aquí estamos en una Loose Cave y como ves la iluminación destaca por su ausencia. La cueva en sí es realista, es oscura y eso está bien, da sensación de miedo, pero es que no se puede ver nada y con una antorcha pues como mucho podrás ver a 3 o 4 bloques de distancia. Si vamos a un manglar la cosa cambia, como digo creo que este bioma con shaders se ve increíble y con unos shaders como los Sildurs aún más, así que en tema de Overworld en general este shader es un 10, pero los problemas regresan si entramos en la Ancient City y aunque los farolillos y los bloques de luz nos ayudarán a guiarnos un poco, bajo mi punto de vista sigue viéndose excesivamente oscura, pero estoy seguro que a más de uno le gustará plantearse un reto como este para derrotar al Warden. Las noches de los Sildurs no dejarán de ser oscuras, pero tendremos una cosa que me encanta y es la iluminación de las antorchas de este shader, que hará que las noches sean naturales, realistas y por ende más llevaderas. La lluvia de los Sildurs también creo que es la mejor o de las mejores que he visto, donde además de realismo tendremos un efecto de cámara maravilloso que nos hará sentir como si realmente nos estuviéramos mojando. El Nether de este shader, al igual que en versiones anteriores, me sigue pareciendo regulero tirando a malo. No es oscuro, pero tiene los contrastes muy subidos y demasiado saturados tanto en los bloques de luz como en la lava, lo que hace que moverse por aquí sea hasta molesto visualmente.
Y el End, pues ya lo he dicho en otros tops, a mí no me gusta nada. El cielo granulado tan oscuro y un End con una iluminación tan plana me parece feo y sin gracia. Además que buscar al dragón se hace más complicado al ser tan oscuro. En resumen, es un shader excelente y muy realista para el Overworld y, bajo mi humilde opinión, muy malo para las dimensiones. En tercera posición tenemos los Red Hat Shaders, unos shaders basados en los míticos shaders de Chocapic, unos shaders que tenían cosas que a mí me gustaban mucho, pero que lo malo que tenían es que eran muy oscuros, así que imagino que estos, si están basados en los Chocapic, también lo serán. Y efectivamente en el agua no vemos más que azul, pero un punto a favor es que me encanta este color y que los lagos y ríos se vean así como en los lagos de Canadá me parece hermoso, aunque no veamos nada bajo el agua. De todas formas, los brillos, los contrastes y los efectos de luz de este shader se me hacen increíbles y da una sensación de realismo que es brutal. Y es que los cielos y las nuevas montañas con este shader se verán increíbles, nos ofrecerá una sensación y unas ganas de explorar todo y sacar fotos hermosas que ni te imaginas. Pero tenemos un problema y serio, y es la iluminación bajo tierra. En serio, es horrible. Realista, sí, pero horrible. Y siento que esto nos va a fastidiar una buena experiencia de juego. Ir a minar con estos shaders siento que es una pesadilla. Y aunque lleves una antorcha en la mano, es que no vas a ver nada. Y aunque un paseo por los manglares nos alegrará el día, porque en serio, con este shader, este nuevo bioma es brutal, la verdad es que vas a querer desinstalarlo si entras a una Ancient City. Ya de por sí las Ancient City son una pesadilla por los Warden, pero es que con este shader va a ser como estar en una película de terror en la que sabes que el protagonista va a morir sí o sí. La noche es un poco más de lo mismo, pero encima es que la iluminación de las antorchas es casi nula, no hay luz, joder, y los shaders son muy realistas, pero esto ya es pasarse. Al menos la lluvia se ve bonita, aunque las salpicaduras de agua son las originales de Minecraft, pero lo que más me gusta cuando llueve con este shader es ver el cielo, que es muy realista y además tiene hasta el efecto del sol tapado por las nubes. El Nether es más o menos lo que me esperaba, un Nether oscuro y excesivamente saturado en los bloques de luz como el brillongo o la lava. Y estaba en duda si poner los Shieldurs en tercera posición o estos shaders, y al final me decidí por estos gracias al End. Y es que aunque se vea muy oscuro, me gusta mucho que le hayan dado ese toque morado al cielo, haciéndolo brillante y permitiendo de alguna manera que ir a por el dragón sea algo más llevadero. En definitiva, es un shader que me gusta mucho en el Overworld y en el End, y que no me gusta para nada por la iluminación, pero aún así creo que es un buen shader especialmente para sacar bonitas capturas y disfrutar de un Minecraft como de película de terror. En el top 2 tenemos uno de mis shaders favoritos, los BSL, unos shaders que dan un toque de elegancia al juego y realismo que permiten una jugabilidad normal para los jugadores. Y es que con estos shaders, para empezar, vamos a poder ver bajo el agua, sin perder el realismo de este elemento, claro. También podremos disfrutar de reflejos maravillosos tanto en la cámara como en el agua y por supuesto un efecto de blur en la lejanía que es maravilloso. Y aunque para mi gusto las nubes no son las más realistas del mundo, el cielo con estos shaders se verá genial, y no hablemos de las sombras y los contrastes de los paisajes que de verdad son una auténtica pasada. Y al igual que pasaba con el agua, las cuevas se verán genial, ya que mezclan muy bien la oscuridad de estos lugares, permitiendo que al jugar podamos ver incluso sin antorchas, lo cual nos facilitará mucho la experiencia de juego, especialmente si acabamos de comenzar. Un bioma tan bonito como el manglar, con estos shaders obviamente se verá increíble, pero creo que lo que más me ha gustado es ver lo bello que se va a ver al visitar una Ancient City. Y es que me lo esperaba más oscuro, pero como ocurre en las cuevas, hay un equilibrio increíble que me encanta y que no me hace perder ese miedo constante a que en cualquier momento me pueda aparecer un Warden. Las noches con los BSL creo que son de las más bonitas que hay, haciendo una mezcla perfecta entre la oscuridad de la noche y la iluminación suave y clara de las antorchas. Lo único que no me parece tan bueno es la lluvia con estos shaders, se ven las gotas transparentes al caer, pero las partículas siguen siendo las de siempre de Minecraft, y el cielo pues tampoco es que esté muy elaborado, así que en este aspecto pues sería un suspenso, pero bueno, no es nada grave. El Nether sigue en su línea, sencillamente muy bueno, salvo por los brillongos, que bajo mi punto de vista brillan demasiado. Creo que un brillo más parecido a la piedra luminosa hubiera sido más acertado. Y el End, pues una vez más, exquisito, sublime. Solo hay que ver la sensación que te da con esa niebla épica como de película de zombies, y esa oscuridad que es lo suficiente para que puedas ver y luchar con el dragón. En fin, es un shader brutal, que me encanta, y que siempre que puedo lo utilizo, ya que me gusta tanto para el Overworld, el Nether y el End, y es digno de ser un top 1.
Pero en esta ocasión el shader top 1 es el Complementary, un shader magistral que lo tiene todo y que es magnífico y original en todos los campos. Para empezar, si nos metemos en el agua podremos disfrutar de unos efectos de luz impresionantes, en un agua donde podremos ver a cierta distancia, y esos colores que veis son las menas, y es que este shader ilumina las menas para que podamos verlas a distancia, lo cual me parece muy original y útil, además de bonito. El efecto de lejanía de estos shaders me parece brutal, además los cielos y las nubes se ven muy realistas y bien integrados, por no hablar de las sombras y los efectos de luz que creo que son, junto a los BSL, los mejores que hay. Visitar las cuevas con estos shaders va a ser maravilloso y muy entretenido, no solo porque podremos ver muy bien en cualquier tipo de cueva, sino que además tendremos el brillo de las menas que nos ayudará a encontrar minerales muy fácilmente, además de darle un original efecto de fantasía. Los manglares, al igual que todo el overworld con los Complementary shaders, obviamente se verán genial, pero uno de los lugares que más me ha impresionado ha sido sin duda la Ancient City, que se verá realmente hermosa, especialmente por los bloques de Deep Dark que brillarán. Sinceramente es un lugar muy bonito para morir a manos del Warden. Las noches se verán perfectamente equilibradas, donde no hay luz se verá todo oscuro, pero al menos podremos ver más allá de nuestras narices, y la iluminación de las antorchas es sencillamente una gozada, muy suave y natural, como a mí me gusta. Si tengo que ponerle alguna pega a este genial shader es el Nether, ya que veo que los bloques de luz tienen una saturación alta y un contraste demasiado fuerte, especialmente en la lava, pero eso importa poco porque el End es una auténtica locura. Creo que estos shaders tienen el end más bonito de todos, creando un efecto de luces de fantasía que es épico y que hacen que terminar el juego sea pues como cuando vas a un restaurante y te comes un postre que está brutal y que te quedas con ganas de volver al día siguiente. Pues así. Espero que este vídeo te haya gustado y te haya servido para descubrir algunos de los mejores shaders realistas para Minecraft 1.19. Y si es así y te ha gustado, espero que dejes tu bonito like, te suscribas y actives la campanita para más vídeos como este. No olvides dejar un comentario que diga "Oh my god", y si ya lo has hecho, aquí tienes una lista de vídeos que tal vez te interese y aquí mi canal para que veas todo mi contenido. Muchas gracias por ver y nos vemos muy pronto.